Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes dentro del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En esta ocasión vamos a traer a un autor quizá muy conocido por la mayoría de la audiencia y de los que más adelante puedan llegar a ver este video, pronto por otros no. No es otro que el poeta, dramaturgo, sobre todo cuentista uruguayo Horacio Quiroga, el cual tuvo, por una serie de acontecimientos que marcaron su infancia de alguna manera, veremos si hay o no una correlación. Algunos críticos atribuyen una gran correlación a estos hechos a su literatura, otros no, como siempre hay opiniones divididas, pero lo importante es uno formar su propio criterio. Y vamos a ver específicamente con un hecho de su infancia, de su biografía, que tuvo que ver con la pérdida accidental de su padre, y este cuento que fue escogido también porque pese a su gran sencillez aparente, ¿no? Genera muchos elementos en torno a temas universales como la muerte. Es un cuento que se llama El hombre muerto, de Horacio Quiroga, también es bastante conocido. Y también Quiroga es conocido por sus cuentos de la selva, que tiene un enfoque infantil. Sin dejar de ser profundo, ¿no? En cuanto a la biografía de Quiroga, pues es muy extensa. Pierde a su padre a una edad muy temprana, su madre vuelve a casarse. Este padrastro que tuvo con él una buena relación. No obstante, el señor se enfermó, tuvo una enfermedad bastante grave, creo que un accidente cerebrovascular, algo así, que le impidió, pues le cortó el habla, y el hombre desesperado se suicida. Después Quiroga comparte la herencia de su padre cuando ya está un poco mayor. Él comienza pues primero a leer, a encontrarse con otros escritores, pero no presencialmente, sino con su obra. El caso de Edgar Allan Poe, por ejemplo, que lo marcó definitivamente. Eh, También comienza a hacer ese peregrinaje de alguna forma obligado en esa época a París, ¿no? Una especie de... Sí, peregrinaje es un buen término, que hacían los escritores latinoamericanos. Cuenta pues la biografía que viajó a París vestido de frac en primera clase con esos recursos que tenía cuando era todavía muy joven, y que regresó a los 4 meses en tercera clase y ya, digamos, un poco menos ostentoso, ¿no? Y con esa barba negra que siempre lo iba a caracterizar. Después de eso, Quiroga tuvo unos acontecimientos que, como les digo, marcaron por lo menos su vida, y eso sí influyó directamente en su literatura, sobre todo uno en el cual, y ayudando a un amigo que estaban todavía pues en esa época. Recordemos que él nació en el siglo XIX, en 1878, murió o se suicidó más bien en 1937, la memoria no me falla, por suicidio, porque le descubrieron una enfermedad. En ese momento no lo habían diagnosticado del todo, pero presuntamente era un cáncer, pero eso vamos a abordarlo un poco al final, para ir rápidamente por esta parte biográfica. Entender que cuando el amigo, pues en esta época que todavía, un poco a principios de todo el tema, siglo XX y demás, todavía los duelos eran de alguna forma legales. Él, ayudando al amigo a limpiar el arma, termina matando al amigo. La policía investiga y se comprobó realmente que fue un accidente, pero eso lo marcó profundamente. Eso lo lleva a él, también luego de la muerte de dos de sus hermanos, a mudarse con una hermana que él tenía, otra hermana y su cuñado, a internarse en la selva. Y la selva, pues, hacer una investigación para el gobierno, porque el cuñado pues, debido a la experticia de Quiroga y a su gran cultura, le consigue una especie de plaza como profesor, y comienzan a hacer una investigación a unas ruinas de los monasterios jesuitas, si mal no recuerdo. Y esa experiencia en la selva a él lo deja marcado. De hecho, él se va a vivir a la selva. Por eso Cuentos de la Selva es tan auténtico, ¿no? Y hablábamos un poco de eso en videos anteriores sobre que no necesariamente tiene que estar la persona instalada, pero por lo menos tener un sentir, un conocimiento, una conexión con ese tema que va a tratar. Y lo vamos a ver también en El hombre muerto, en parte. Entonces, digamos que él sabía lo que era trabajar en la selva, sabía lo que era limpiar, sabía lo que era manejar un machete, sabía una serie de cosas. Pues pese a su gran erudición, no hizo esa separación entre esos dos mundos, para muchas personas antagónicos, ¿no? El mundo del trabajo manual, del trabajo físico, y el mundo del trabajo intelectual, del trabajo artístico, que mucha gente
lo separa, de hecho. Algunos escritores tienen cierta fobia a esa cuestión y lo han dejado, muchos famosos pues los han dejado documentados, como otros no tienen ningún problema y hacen esa integración. Eso será también, es un tema, un subtema para discutirlo en otro momento, ¿no? Eso del trabajo intelectual y el trabajo manual, si pueden coexistir o no en el escritor. Pero en el caso de Quiroga, no solamente coexistieron, sino que allí se puede decir que dejaron un elemento marcado en su obra. Entonces, de momento, los invitamos igual a estudiar, leer los cuentos de Quiroga, Cuentos de la Selva, también podrían leer ese texto, por supuesto, y otros cuentos que él tiene. Este texto, pues, se llama El hombre muerto, lo vamos a leer y hacer unas rápidas consideraciones. El hombre muerto. El hombre y su machete acaban de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún 2 calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrirse en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto, surgía de su camisa el puño y la mitad del ajo del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apareció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué sueños, qué trastornos y esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Es este el consuelo, el placer y la razón de nuestras divagaciones. Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado 2 segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado 1 milímetro. Bruscamente, acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha sobrevivido al mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente va a morir. El hambre resiste. Es tan imprevisto ese horror y piensa, es una pesadilla. Esto es, ¿qué ha cambiado? Nada. Y mira, ¿no es acaso ese Bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el Bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas al sol. Ahí están, muy cerca, deshilachadas por el viento, pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía, pero deben ser las 12. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el horizonte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al Puerto Nuevo.
y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace el fondo del valle, el Paraná dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre. El sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. ¿Pero es posible? ¿No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí mismo, a 4 metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa? Pero sí, alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el Puerto Nuevo a las 11:30 y siempre silbando. Desde el poste descascarado que toca casi con las botas hasta el cerco vivo del monte que separa el bananal del camino, hay 15 metros largos. Lo sabe perfectamente bien porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en su potrero, en el bananal ralo? Sin duda. Gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sol a plomo. Nada, nada ha cambiado. Solo él es distinto. Desde hace 2 minutos su personalidad viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero que formó el mismo a asada durante 5 meses consecutivos, ni con el bananal, obra de sus solas manos, ni con su familia. Ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en un vientre. Hace 2 minutos se muere. El hombre, muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia, ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe bien la hora, las 11:30. El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. Pero no es posible que se haya resbalado. El mango de su machete, pronto deberá cambiarlo por otro, tiene ya poco vuelo. Estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa. Tras 10 años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. ¿La prueba? Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca, la plantó él mismo en panes de tierra distantes 1 metro de otro. Ya ese es su bananal, y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien, y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo, y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos, y a las 12 menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de su techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus 2 hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. ¡Piapá! ¡Piapá! ¿No es eso? Claro, oye, ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo. ¡Qué pesadilla! Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está. Luz excesiva, sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne, que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado, mucho, pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía, como ahora, ha cruzado volviendo a casa ese potrero, que era Capuera cuando él llegó y antes había sido Monte Virgen? Volvía entonces, muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente, si quiere. Puede, si quiere, abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tejamar por él construido el trivial paisaje de siempre, el pedregullo volcánico
con gramas rígidas, el bananal y su arena roja, el alumbrado empequeñecido en la pendiente, que se acoda hacia el camino, y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos, y al pie de un poste descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse al mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando porque está muy cansado. Pero el caballo, rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, ¡piapá! Vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto y, tranquilizado al fin, se decide pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. Es así como vemos en este cuento de Horacio Quiroga varios elementos, ¿no? Uno pensaría inicialmente, y es un tema central, por supuesto, la muerte, la percepción frente a la muerte que se da, pero la manera como lo hace Quiroga es bastante magistral. Primero, hay un elemento exterior, objetivo, por así decirlo, que es la conciencia narradora y narrativa del personaje. Es esa despersonalización, es esa capacidad de alguna forma de doblarse, por así decirlo, por usar ese término. El personaje nos muestra no solamente una mirada interna de su vida, conocemos el entorno, por la misma, y es otro tema que vamos a abordar ahora, la misma fuerza de la cotidianidad. Él puede recrear exactamente y podemos ver exactamente cómo es su vida diaria con unos pocos elementos. Esa capacidad de sintetizar, de resumir en un cuento relativamente corto, ¿no? de 4 páginas, es algo que solamente se logra con mucha maestría. No hay unos giros innecesarios, no hay unas reflexiones que no vayan de acuerdo al personaje, porque también sucede, creo que nos ha sucedido igual a veces escribiendo un cuento, que el personaje desde su propio discurso, aquí tenemos en cuenta es decir, no es por demeritar ni mucho menos la mentalidad, pero que tiene una persona, por ejemplo, que viva siempre en el campo, que puede y que razona, de hecho, de una manera muchas veces más profunda porque está más en contacto con elementos materiales del día a día, no tanto con abstracciones. Pero muchas veces se hacen discursos, se fabrican discursos y reflexiones muy abstractas para un personaje que se nos está mostrando o que nosotros queremos mostrar como alguien concreto. Aquí en este punto Quiroga de hecho logra que exista ese equilibrio, ¿no? Esa simetría entre la reflexión del personaje y su quehacer, porque él quiere rescatar el quehacer del trabajo, y ahí volvemos un poco al elemento biográfico, porque él mismo pasó también seguramente por todas esas experiencias al vivir en la selva. Entonces, este personaje que se ocupa en una labor diaria, viene el segundo tema, la cotidianidad, ¿no? El tema de la cotidianidad, como muchas veces él, pese a que en un momento, como vemos en la narración, ya está convencido del accidente y de que ha muerto, ese mismo quehacer cotidiano y esa misma repetición diaria lo hace dudar. Por eso dice, si yo quería o él quería acostarse a dormir un momento, ¿no es acaso lo que está haciendo? ¿Cómo es posible que haya tenido un accidente si tiene una gran cantidad de años manejando un machete? Esa cotidianidad le hace dudar de alguna forma de su propia muerte, ¿no? También vemos un tercer tema, la soledad evidentemente, ¿no? Es un tema que esté allí, la soledad, que es un elemento, pues, por decirlo así, existencial, ¿no? La soledad del personaje frente a un accidente que sucede de una manera, por así decirlo, no solamente inesperada, sino de una manera casi que inverosímil para una persona experta en el manejo del machete. No fue que lo picó, bueno, o de pronto un panal de abejas, no fue de pronto que el caballo hubo un accidente con la cabalgadura y lo tiró, o le dio una patada, alguna cuestión así, sino que efectivamente lo mismo, lo inverosímil y la fragilidad que hay. La fragilidad es un tema que se explora, yo diría no tanto, pero la fragilidad porque frente a un accidente como eso, para una persona experta, ¿no? Entonces la muerte está a la vuelta de la esquina. La soledad en la que él contempla todo eso. Inclusive
el ser que está ahí, que al final cierra el tema del cuento, que es el caballo, ¿no? El caballo al pasar, eh, digamos que el hombre ya muerto, ¿no? Digamos que también ciertas personas le atribuyen, no digo que lo haga el autor, pero le atribuyen cierta sensibilidad a los animales para detectar esa clase de situaciones. eh, y quizá por eso al pasar de alguna forma se reactiva el movimiento, porque hay un estancamiento. Entonces tenemos la figura de el universal de la muerte, cómo se afronta, la reflexión que él hace, ¿cierto? El tema de lo cotidiano, cómo inclusive le lleva a dudar porque finalmente se ha desempeñado una gran cantidad de tiempo en eso y la cotidianidad y ese regresar permanentemente a esa situación le hace dudar, porque le hace pensar y es algo que lo ancla, por así decirlo. Quizás esa escena al final, donde hay una especie de, que en ese momento pues no estaban lógicamente adelantados de la cinematografía y las cámaras y todo lo demás, pero es una visión, de hecho, cinematográfica, ¿no? Un desdoblamiento donde él dice que él puede ver lo que hay a cada lado, porque cuando pasa, por ejemplo, el joven en el caballo, que no es un elemento accidental, para ir marcando los tiempos, ¿cierto? Recordemos que el clímax, digamos, da casi al mediodía, ¿no? Que es cuando el sol está en lo más alto y aquí contrasta con la muerte, ¿no? Que sería el punto de el ocaso de la vida, por así el final, ¿no? La noche de la vida. Acá es al contrario y eso es un elemento que no es accidental. Ahí está o quizá también puede darse una interpretación como una liberación, ¿no? El momento más alto sería el abandonar este plano. Se pueden hacer esas lecturas eh, válidas, pero temas que están ahí central, el tema de la muerte, obviamente es un cuento, se llama El hombre muerto, pero uno lo lee pese a saber cómo va a terminar, porque es interesante la forma en la que lo narra, muy conciso, muy preciso, no da grandes detalles del accidente, ni de la agonía, ni de la sangre, él lo está viendo allí. Entonces está el tema de lo cotidiano, ¿no? de lo que ancla, y el tema de la soledad, la forma en la que la aborda. Hay un poco de fatalismo en todo esto y lo demás. Lo que les iba a comentar es que según una de los blogs pues, y sitios donde se publica un tanto la biografía de Quiroga, el padre como muere, el padre tiene un accidente pues en un desembarco. Realmente se dispara accidentalmente con la escopeta y así muere el padre. Entonces, eh, eso sucede frente a Quiroga. Podríamos decir que el tema accidental está allí, aunque no tampoco puede concluirse pues que sea lo que haya inspirado el cuento, pero esos accidentes ocurren, más si él lo vio cuando, pues como efectivamente sucedió cuando era muy niño. Entonces, lo de siempre, lo más importante es examinar la obra del autor. Él tiene un decálogo muy interesante, Decálogo del Perfecto Cuentista, lo vamos a tener en el canal más adelante. Ya tuvimos el decálogo de Julio Ramón Ribeiro, vamos a tener otros decálogos. El de Quiroga es muy polémico en algunos puntos, pero se ha preservado bastante porque realmente resulta de importancia. Eso lo vamos a analizar más adelante. Como siempre, pues invitarlos a suscribirse, invitarlos a compartir el contenido, lo más importante a comentar, ¿cierto? ¿Qué percepción tienen de este cuento? ¿Qué otros cuentos análogos conocen? E invitarlos a hacer la lectura de Quiroga. De momento, no siendo más, y siempre con todo el gusto, nos veremos en un siguiente episodio.